Hola, ¿qué tal? Continuando con estos puntos de fórmulas matemáticas, vamos al punto número 9 y 10, que serían derivadas e integrales. Para ello, igual abrimos TextMaker para continuar en la parte que nos quedamos. Ok, entonces tenemos, después de límites, vamos a agregar otra sección, que sería la sección para derivadas. Ok. En LaTeX tenemos varias formas también de indicar una derivada. Por ejemplo, podemos comenzar con la notación punto. Para indicar, por ejemplo, que vamos a encontrar la primera derivada, sería con el comando dot, para indicar la primera derivada de x. Ok, tendremos x punto. O para indicar, por ejemplo, la segunda derivada, tendremos el comando de dot y la variable, en este caso x, será la segunda derivada de x. O, por ejemplo, con otra variable, tendríamos de dot y, para indicar la segunda derivada de y. De hecho, aquí me equivoqué y sería de OTY. De hecho, vamos a ver que me equivoqué. DDOTY. Ok. Me faltó la diagonal. Ok. Ya tenemos la segunda derivada de y. Es la notación punto. Ahora si queremos, por ejemplo, dejar de forma más clara cuál es la variable y cuál y con respecto de quién queremos derivar, vamos a escribir la siguiente notación. Para indicar, por ejemplo, que queremos encontrar la derivada de la función y con respecto de x, por ejemplo. Sería una forma de escribirla. O también podemos escribirlo como fracción, por ejemplo, con dfrac, y decir que la derivada de y con respecto de x. Vamos a colocarlo. Voy a colocar un símbolo para separar, que sería un 4. ¿Ok? Y también podríamos colocar, por ejemplo, la derivada de alguna función en particular como fracción, o sea, la derivada con respecto de x de alguna función en particular. Por ejemplo, lo voy a colocar en otro renglón. De la función x al cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces estaremos indicando que vamos a derivar la función x cuadrada más 1 con respecto de x. Entonces tenemos varias formas de indicar la notación para encontrar una derivada. Okay. También podemos indicar la derivada, por ejemplo, usando comillas. Si quisiéramos, por ejemplo, indicar la primera derivada, tendríamos la primera derivada de la función z. Tendremos z' para indicar que estamos encontrando o queremos encontrar la primera derivada. Voy a colocar una coma y un espacio pequeño, sería con diagonal coma. Y voy a colocar z, pero ahora para indicar la segunda derivada, o z biprima en este caso. O la tercera derivada, podemos colocar z y tres símbolos en este caso, o tres comillas, que sería en este caso la tercera derivada de la función z. Okay. Incluso también podemos colocar, por ejemplo, expresiones de forma independiente con el símbolo de diagonal y abrimos corchete y diagonal cerramos corchete. Por ejemplo, voy a colocar ahora una derivada parcial. Por ejemplo, con el comando diagonal parcial. Y ahora la función, por ejemplo, la función z
con respecto de y, por ejemplo. Queremos encontrar la parcial de z con respecto de y. ¿Ok? O también podemos colocar, por ejemplo, una función independiente de frac y queremos encontrar la parcial de la función f con respecto de x, un espacio, y con respecto de y, por ejemplo. Compilamos y tendremos la siguiente, la parcial de f, la función f con respecto de x y de y. Otra forma también podría ser, voy a copiar la primera. Ok, nada más cambiamos, por ejemplo, que ahora sea en este caso la segunda derivada parcial de z con respecto de y. Ok. Entonces tenemos diferentes formas de escribir la derivada de una función, usando en este caso el formato LaTeX. Y si queremos, por ejemplo, escribir integrales, también tenemos varias opciones. Voy a escribir una sección para integrales. Okay. También tenemos la opción de tener integral, por ejemplo, junto a texto o de forma independiente, por ejemplo. En el caso, bueno, voy a escribir las diferentes formas, de hecho, las diferentes formas de escribir integrales. Ok, por ejemplo, voy a escribir una lista para indicar los comandos. Ítem. Ok. Por ejemplo, la primera sería escribir una integral, en este caso de la siguiente forma. Y nos mostrará lo siguiente. Ok, nos muestra el símbolo de la integral, en este caso de forma más pequeña. Otro ítem. El símbolo que estaremos usando más sería, en este caso, diagonal int, para indicar que es una integral, en este caso una integral que no está definida. O para integrar, o para colocar, por ejemplo, una integral doble, colocaríamos diagonal y dos is. Cada i representaría una integral. En este caso, aquí tendríamos una doble integral. ¿Ok? O igual podemos agregar otra i para que sea una triple integral. Ok. O por ejemplo, otra integral sería en este caso de la siguiente forma. Dependiendo cómo se requiera. Tenemos diferentes formas de agregarla. Que sería o int. Ok. Entonces, dependiendo para qué se requiera, tenemos diferentes opciones. Entonces, también tenemos la forma de agregarla junto a texto, que sería, por ejemplo, resuelve la siguiente integral. Y colocamos una integral, por ejemplo, de la primera forma, que sería diagonal small int. Y queremos resolver la integral x al cubo con respecto de x, por ejemplo. Voy a colocarlo separado para que se vea mejor. Ok. Y aparecerá de la siguiente forma. Resuelve la siguiente integral, la integral x cúbica con respecto de x. Ok. O esto mismo podemos también escribirlo, pero únicamente con int, que de hecho se vería mucho mejor. Voy a colocar aquí un salto de línea para que me separe la información. Okay. Y tendríamos el símbolo de integral, pero en este caso un poco más grande. ¿Sí? Y se ve mejor. Ok. También tenemos la opción, por ejemplo, de colocar las integrales de forma independiente. Por ejemplo, la misma integral que teníamos, la integral x cúbica con respecto de x.
pero en una ecuación independiente, que se vería en este caso de una forma más clara. O podemos también colocarle límites de integración. Por ejemplo, voy a colocar aquí la integral igual de x cúbica con respecto de x, pero con el límite, por ejemplo, de integración desde a hasta b, por ejemplo. Pues tendremos la integral definida desde a hasta b. Okay. O igual podríamos nosotros colocar esto mismo. Por ejemplo, queremos la integral. Ahora de una fracción. Por ejemplo, frac de x a la 5 entre 3, por ejemplo, respecto de x. Y queremos tener los límites de integración desde menos 1 hasta 1. Okay. Entonces tendríamos la integral de x a la 5 entre 3 con respecto de x desde menos 1 hasta 1. Okay. O por ejemplo también podemos tener alguna expresión que también tenga raíces. Por ejemplo, tendríamos la integral que va desde 0 hasta 2. Por ejemplo, de x al cuadrado entre la raíz cuadrada de x más 1. Ok. Bien. Aquí algo interesante también es que los índices de integración aparecen alineados de forma a la derecha, o sea, a la derecha del símbolo de la integral. También podemos utilizar el comando que nos hacía que los límites estuvieran en la parte inferior, como en la parte en la sección de límites. Por ejemplo, voy a copiar este código y lo voy a escribir después de diagonal int, voy a escribir diagonal limits y veamos la diferencia. Entonces aquí aparecería los límites de integración, pero en la parte inferior y superior del símbolo de integral. ¿Sí? Se ve un poco mejor de esta forma también. Ok. Entonces tenemos varias opciones de agregar tanto los límites de integración como la forma de agregar integrales. También podemos utilizar, por ejemplo, esto mismo. Bueno, voy a copiar esto, pero con el comando display style. Compilamos. Ok. También nos muestra la integral, pero de hecho nos muestra de la primera forma. O sea, no nos muestra los límites de integración de la forma que estén en la parte inferior o superior. ¿Sí? Okay, dependiendo cómo los requieran, hay varias opciones entonces para elegir cómo colocarlos. Es recomendable también tener, por ejemplo, los límites de integración entre llaves. ¿Sí? Para, si tenemos más de un símbolo, por ejemplo, para que no marque ningún error. Por ejemplo, vamos a ver los diferentes variantes. Si esto de aquí no tuviera las llaves. Okay. Por ejemplo, voy a compilarlo y me aparecería la integral de 1 elevado a la 1 de x a la 53 con respecto de x. Okay. Y aquí me está indicando la integral nada más con un símbolo de menos. ¿Sí? Pero no toma en cuenta ni la parte superior, ¿sí? Ni el 1, de hecho. Pero si le colocamos las llaves, en este caso, llave de inicio, llave de fin, llave de inicio, llave de fin, veamos la diferencia, que fue el ejemplo anterior. Pues. Ya considera en este caso el menos 1 y el 1 de los límites de integración. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos más de un símbolo en este caso, es recomendable que tenga llaves o acostumbrarnos a colocarle siempre las llaves para evitar algún error como estos.
Bien, entonces por aquí finalizamos este tema y continuamos en el siguiente.